Grabar, si no, ahí estamos, ahora sí. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Ahora sí están en cinta, digo, están grabándose, porque estamos ahí en un tiempo muy, muy especial. La semana anterior habíamos visto algo muy, muy puntual acerca del nombre, que es sobre todo nombre. Y habíamos tomado como tal los evangelios, especialmente Mateo, ¿sí? Mateo, Marcos, y habíamos hecho una especie, algo así como estoy haciéndolo ahorita. Marcos, luego teníamos Lucas, y al final teníamos a Johanán, Juan, ¿sí? Ahí están los 4 evangelios como tal. Habíamos dicho que dentro de estos 4 evangelios se encontraba por la directriz del nombre del Eterno, YHWH. Ahí está el nombre del Eterno. También a su vez ese nombre tenía una numerología. Aquí Juan tenía el valor numérico de 10, Lucas tenía el valor numérico de 5, Marcos el valor numérico de 6 y Mateo el valor numérico de 5. ¿Sí? También habíamos revisado un poquito ya los nombres Yohanan, Hillel, Meir y Matitiyah, que es lo que habíamos revisado. Juan explicando el reino propiamente, Lucas trabajando el ámbito de la adoración, Marcos nuestro primer encuentro o nuestra realidad de corazón duro, y Mateo que tiene que ver con ese acto de estudio de la Torá, la palabra de Dios. Eso es lo que habíamos visto en síntesis la semana pasada y habíamos dicho que por eso se encuentran 4 evangelios, porque aún así tiene un sentido, tiene una causalidad, tiene una razón de estar presentes allí. No es que nació de la nada, no es que apareció de la nada, sino que tiene una causa, un por qué están presentes los 4 evangelios y están de esa manera. ¿Cuál fue el primer evangelio escrito? Esa es una muy buena pregunta, ¿sí? Veamos, tomemos la lección, aunque no lo dije la semana pasada, pero les escucho. Mi Marcos. hermano Marcelo. A ver, mi hermano Marcelo. Marcos. Marcos, el primer El evangelio. Evangelio de Marcos. Así es, muchas gracias, mi querido Marcelo. El primer evangelio escrito, o sea, se ha descubierto que en los papiros más antiguos se tiene de el evangelio de Marcos, por ende se establece como el más antiguo y por otras causas también que se desarrollan dentro de los sinópticos. Ahora, ¿qué sinópticos que tienen relación? Y estos son Mateo, Marcos y Lucas. Juan tiene una narrativa ya distinta, diferente, aunque sí se relacionan una que otra, otro texto, pero ahí están presentes. Los 3 se relacionan completamente, Mateo, Marcos, Lucas, pero Juan sí tiene un pequeño cambio, ¿sí? También agradezco la presencia de mi hermano Luisito, ya está con nosotros, Luisito Guido, Dios le bendiga, un gusto saludarle. También Patricia Mayhuashka ya está con nosotros, bienvenida, un gusto saludarle. Y también nuestra querida Pame, gracias, gracias a cada uno por estar ya conectados. Muy bien, ahora, cuando nosotros vamos viendo, vamos observando detalles como esos, es necesario empezar a entender algunos puntos. Ya hemos visto que hay enigmas y esos enigmas nos ayudan a poder entender el sacerdocio, el reino, el ministerio que Dios nos ha dado. Ese misterio que aunque Jesús, Yeshua, empezó a hablar solo en parábolas,
tomando algunos textos en los cuales dice que no habló ninguna otra cosa, sino que todo habló en parábolas, dice Mateo 13, 34 y 35, entendimos la semana pasada que estos enigmas, al ser revelados, que estos detalles, al ir siendo revelados, tenemos un regalo, tenemos un obsequio. Y como vimos en el libro de los Reyes, ese obsequio es el ministerio, es el regalo sacerdotal, el sacerdocio que Dios nos entrega, ¿sí? Y eso es algo muy, muy bonito, muy, muy especial en este proceso. Aún habíamos visto en el libro de Corintios que la mayoría de gente no entendía el por qué están esos enigmas y decían que eso es ignorancia, pero lo que pareciera ignorancia porque están esos enigmas y parece que se contradicen el uno con el otro, al final nunca se contradicen, sino más bien tiene una causalidad de estar presentes. Por eso viene a ser sabiduría. Lo que el mundo desechó pensando que es ignorancia, Dios lo usa a través de nosotros, aquellos que queremos estudiar, conocer, nos usa para mostrar lo más sabio que Dios tiene. Pero aquí me llama la atención algo, y ahí familia, quiero que estemos pilas, estemos pero así atentos. ¿A quién le fue revelado, de acuerdo al libro de los Reyes, el momento que hizo esa adivinanza Sansón? ¿A quién le fue revelado primero los misterios? Buena pregunta. A Dalila. A Dalila. ¿Perdón? Mi hermano Marcelo, si puede A repetirle. Dalila. A Dalila, no, esa es la Dalila. esposa. Dalila fue la esposa que vino después. Hasta ahí no estaba Dalila. La primera esposa filistea que tenía o que se casó, que no le da el nombre, pero dice que ella estuvo ahí, insiste, 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 durante ¿cuántos días? A ver, ¿cuántos días estaba? 7 días. 7. 7 días, muy bien. Y aquí viene otro misterio. ¿Cuándo se revela? ¿Cuándo se manifiesta esa revelación propia del Eterno? El número 7 es Sheba en término hebreo. Sheba. De donde también tiene la raíz el término Shabbat. Sheba, 7, Shabbat, día de cese de actividad para adoración. Ahí hay una relación, porque ambos utilizan la misma raíz, Sheba, 7, y Shabbat como tal día o de reposo. Para poder entenderlo, vamos a lo común. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? En ese día siempre se nos revelan los misterios. Por eso nos reunimos nosotros, nuestro día de Shabbat es el domingo. Se cumplen los 7 días. Claro, judíos, aún raíces hebreas, entre otros, establecen y dicen que el sábado por sí tiene algo místico, tiene algo muy especial, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí sí, por esa línea no me meto, no voy a entrar a discutir. Lo único que yo puedo entender es que el momento que usted hace su cese de actividad para adorar, Dios le revela los misterios del universo. Eso puedo entender. Si usted adora los sábados, ok. Si hace los domingos, ok. Lo importante es, hágalo. Hágalo. Y no critique al otro. Si lo hace por sábado, le hace por domingo, no lo critique. Porque así dijo el apóstol Pablo. Si comes para ellos, si no comen, es para ellos. Si hacen las fiestas, es para ellos. Si no hacen las fiestas, es para ellos. Lo que dice Shaul de Tarso, que ya estudiaremos qué significa también
esos detalles cuando entremos en la carta de Romanos. Yo creo que hay que hacer un lindo estudio de esa carta. ¿Sí? Ok, vamos al tema. Ya le estoy alargando mucho. Entonces ya recibe al séptimo día, después de tanto insiste, al final recibe. Pero el que recibe por primera vez la revelación no era cualquier persona. ¿Quién es? ¿Recuerdan? Es la esposa. La esposa. Y aquí viene algo hermoso. ¿A quién le será revelado los misterios del Mesías? A la esposa del Cordero. ¿Y quién es la esposa del Cordero? Somos nosotros. ¿Se da cuenta, familia? ¿Se da cuenta? Entonces, usted y yo vamos a recibir el misterio de las cosas de Dios porque somos su esposa, la esposa del Cordero. Esa es la eclesía, la comunidad, usted y yo. Por eso los 4 evangelios van a trabajar netamente con la iglesia, o sea que es la representación de la vida de usted y la mía dentro de la comunidad. Por eso están los 4 evangelios, porque es la relación de su vida y la mía en comunidad para recibir de parte de Dios. Por eso el libro de Hebreos tiene que ser muy específico, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Claro, estamos en pandemia y difícil de congregarnos, difícil de llegar y reunirnos por obvias razones. Pero abrimos los espacios a través de la plataforma virtual. Tienen la oportunidad, por favor, conéctense. Conéctense los domingos, cada quien a su iglesia, cada quien en el lugar donde usted va a adorar, hágalo, porque ahí va a recibir la revelación de los misterios. No lo digo yo, está presente en la Biblia y una de las manifestaciones de sabiduría están en los 4 evangelios. ¿Sí? Entonces, entendiendo eso, ahora sí, vamos a ver. Habíamos observado en Lucas 15:11 a Efraín y Judá, y en Lucas 18:10 ese mundo binario también estuvimos trabajando. ¿Por qué? Porque siempre vamos a encontrar la parte espiritual y la parte física. Y aquí les voy a dar otro misterio revelado en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo se diría? Es una relectura, revelación. O sea que ya fue velado anteriormente y se nos ha vuelto a entregar. Ahora entendamos. Cuando hablamos de las cosas espirituales y las cosas materiales, lo que sucede en el mundo espiritual también sucede en el mundo físico, en el aquí y ahora. Por más mínimo que nosotros hagamos una cosa aquí y ahora, va a ser macro en el mundo espiritual. Todo está conectado. Y ya veremos por qué. Porque ahí es algo que se llama conexión de almas. Usted y yo pertenecemos a Dios. Somos almas de Dios. Él nos hizo y no nosotros. Así dice el Salmo, ¿no? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, y usted logra entender que usted y el que está a su lado son creación de Dios, alma de Dios, manifestación de Dios, usted va a dejar de criticar a la gente, porque estaría criticando el alma del otro que viene siendo parte de usted mismo. Somos un todo en el universo. Somos un todo en Dios, porque Dios es el todo y a la vez la nada. Eso se llama en hebreo Ain Sof. Ain, todo, Sof, nada o fin. Eso es el Ain Sof, es la manera como los sabios hebreos le dan el nombre al Todopoderoso, a Dios. Ellos le llaman Ain Sof, el todo y la nada.
Porque en sí Él es todo y a la vez Él es la nada, porque hasta en la nada Él está presente. Y así empezó a emerger el mundo. Pero ese es para otros estudios acerca de cómo emerge el universo antes de Génesis. Hermoso ese estudio. Algún día, que Dios nos dé la vida, así sea de unos 200 años que estemos aquí, ahí estudiando la palabra, que eso es hermoso. Vamos a ver. Vamos a estudiar algunos enigmas en la Besorá, en los evangelios. Y uno de los enigmas que más nos rompe la cabeza está en Mateo 10:10. Vamos a ver, pongamos el enigma o los enigmas en el libro de Mateo 10:10. ¿Ya? Mi querido pastor Edison, revíselo Mateo 10:10. Hasta que usted lo revise, mi querida Jackie, revise Marcos 6, 8 y 9. Y mientras están ustedes revisando eso, mi querida pastora Isabel, por favor revise Lucas 9:3. Lucas 9:3. Repito, Mateo 10:10, Marcos 6, 8, 9 y Lucas 9:3. ¿De qué nos habla el texto? Empecemos, Pastor Edison. Ok. Dice la palabra del Señor en Mateo 10:10. Ni de la alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mateo dice ni sandalias. Sandalias. Así creo que es, ya. Ni sandalias. ¿Sí o no? Así le dice. Hey, cuidadito ustedes por andar con las sandalias. Ya. Veamos Marcos. ¿Qué nos dice mi hermana Jackie? ¿Qué nos dice Marcos? Ya, buenas noches. Buenas noches. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Sí, sandalias. ¿Se da cuenta? Y hay una contradicción entre Mateo y Marcos. Porque pareciera que Mateo dice que sí, perdón, que Marcos dice que sí, pero Mateo dice que no. ¿Se da cuenta? Ahora veamos Lucas. Amén. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. No habla de sandalias. Aquí no aparece las sandalias. O sea, no se nombra, ¿verdad? Ya. Y ahora, ¿y Juan? Juan se quedó dormido en esa parábola, no escuchó nada, Juan. En esa ordenanza, Juan estuvo en otra caminata. ¿Se da cuenta que cuando usted revisa así, usted dice qué contradicción más grande? Mateo dice nada de sandalias. Pero en cambio Lucas dice, sí, sandalias hay que llevar. Perdón, Marcos. Lucas, ¿qué dice? No Nada. aparece. Llevas todo, pero no aparece. ¿Sí? Y al final, Juan no ve nada. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? Ya le vamos a dar la respuesta. Veamos otra contradicción que ahora sí Juan está presente. Lo mismo, mi querido pastor Edison, Mateo 21, 1 al 17. Mateo 21, 1 al 17. No vamos a leer todo, solamente las primeras secciones. ¿Ya? Mi querida Jackie, Marcos 11, 1 al 18, que es donde está la entrada triunfal, por si acaso me adelanto. Mi querida Isabel,
A ver, Isabel, mi querida pastora Isabel. Lucas 19, 28, 46. Y para que no haya contradicción, mi querida Isabel Santi, ya, ahí está, muy bien. Juan 2, 17 y el 12, 12, 19. Juan 2, 1 al 17 y 12, 12 al 19. No vamos a leer todo, solamente algunas fracciones. ¿Ya? Ok. Ok, ya lo tenemos. Entonces, vamos a ver algo aquí interesante. Ya, libro de Mateo. Solo busquen cada uno en cada texto, busquen en cuántos burritos entraron. Busque donde dice y entró sentado en un pollino o en un burrito o en una burrita. Revísenle, revísenle. Dense en ese pequeño tiempo. Y van a ver algo interesante. Mateo, ¿cuánto era, pastor? Mateo, Ya, 21, ¿cuánto? el libro de Mateo 21 del 17. 21 Parece, perdón, me parece Ya, que en Mateo 5 habla de una asna. Una asna. ya, muy bien. Habla de una asna. Pero luego, ¿qué dice? Sobre un Sobre un pollino. pollino, hijo de animal de carga. A ver, ¿en la asna o en el pollino? ¿En qué mismo? ¿Se da cuenta que aquí Mateo vio doble? Mateo está trabajando dos ideas. ¿Sí? Mateo trabaja dos ideas. La primera, o pongamos dos burritos. Ya, así mejor pongamos. Trabaja dos ideas, un asna y el pollino. Ok. En Marcos, ¿qué encontró? ¿Cuántos habla? Mi querida Jackie. Está muteado. Ahí Perdón, está. dice, un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Ya, un pollino en el cual nadie ha montado, dice en el caso de Marcos. Marcos. Ok, entonces, dicho en otras palabras, era todavía un pollino virgen, un burrito sin domesticar, ¿sí? Que nadie ha montado todavía. Entonces era un burrito, pongamos el término inicial, solamente para hacerle alusión de que nadie había montado, solamente Yeshua iba a montar. Muy bien. Ahora sí, continuemos. ¿Qué nos dice Lucas 19, 28 al 46? ¿Cuántos burritos, mi querida pastora? En el versículo 30 dice que era un pollino atado en el cual ningún hombre había montado jamás. Ah, entonces ahí ya hay una relación. Por fin se pusieron de acuerdo dos. Lucas con Marcos se ponen de acuerdo con el burrito inicial. Ya. ¿Y Juan qué nos dice, mi querida Isabel Santi? En Juan 12:14 dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Ok, entonces parece que ahí también Juan hace alusión, pero él sí es claro, Juan es claro, él dice que lo que realiza es que se monta en un pollino, y eso es lo que dice directamente. Entonces tenemos un burrito
el cual va a ser montado por Jesús, pero hay cierta alusión al asna. Asna, así creo que se escribe, perdonarán, las asnas, A-S-N. Ahí está. Ya me corrigieron por aquí, casi me dan con el látigo, casi me pegan. Ok, continuemos. Entonces, miren, ¿se da cuenta que ahí hay otra contradicción? Aparece otra contradicción en los textos, porque el uno dice asna, el otro dice pollino, el otro dice nunca nadie lo había montado, el otro dice ahí estaba amarrado, etcétera, etcétera. Y ahí ya tenemos, esto tiene un significado, ya vamos a ver el hermoso significado que tiene todo esto. Muy bien, les voy a decir algo. Por todas estas contradicciones, difíciles de interpretar cuando uno no tiene una directriz de sabiduría ni conocimientos contextuales, ni a un estudio profundo en algunos textos, se produce lo que se llama reinterpretaciones. Y ahí entra la hermenéuticas. Y gracias a eso, gracias a esas hermenéuticas, que es la forma de interpretación, hoy por hoy hay más de 85,000 denominaciones en el mundo. Cristianas, ojo. No estamos hablando de otra línea. Estamos hablando solo de líneas cristianas. Más de 85,000. Y creo que con la pandemia ya perdimos la cuenta. ¿Por qué? Porque cada uno toma un texto, lo mira para sí, a veces sin entender los contextos, sin entender el contexto hebreo antiguo, y solamente le interpreta y dice, no, es que en la Biblia dice así, y empiezan a desarrollar nuevas ideas. Antes se desarrollaba en algunas iglesias. Algunos decían que aplaudir era pecado. ¿Dónde tomaron eso? En el sentido de lo que dice que cuidado con la carne. Entonces, todo aquello que lleve a mover el cuerpo un poquito es porque ya no están haciendo con el espíritu, sino lo hacen con la carne. Y empieza un problema con un pensamiento y una interpretación. Otros toman el pasaje del libro de Hechos, capítulo 2, de Pentecostés, y empiezan a decir, no, es el auge, lo que se manifiesta desde lo profundo y la pachanga, hay que hacerlo. Y las dos iglesias ya tienen conflictos por reinterpretaciones del texto sagrado. ¿Se da cuenta? Cada uno tiene su forma de ver y empiezan las reinterpretaciones. Y esto ha producido más de 85,000 denominaciones en el mundo, pero de línea cristiana, protestante. Así que agárrense, amada familia. Por eso es importante saber por qué 4 evangelios y no 5, por qué 4 y no 3, porque vamos a entender la clave de todo esto. Continuamos. Sí, Isaías. Volvamos a Jueces capítulo 14, verso 14. Jueces 14, verso 14, que es el punto de origen de lo que estamos trabajando. Vamos a Jueces. A los Jueces. Se cayó de la Biblia. Aquí está, Jueces 14, 14. Vemos el enigma. Y el enigma es del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, dice el texto.
y nadie podía descifrar ese enigma, esa adivinanza. ¿Hasta cuándo? Hasta que la mujer, tanto insistir, logra obtener. La mujer estuvo sobre Sansón y estuvo diciendo, quiero saber, quiero saber, quiero saber. Primera clave que damos para entender los enigmas. Cuando se encuentre con un texto muy complicado en la Biblia, dígale a Dios, quiero saber cuál es este enigma. Quiero saber. Pero no va a estar solamente ahí orando y diciendo quiero saber sin hacer nada. No. Junto a quiero saber, voy a empezar a indagar. ¿Y qué indago? Lo primerito que debo indagar es el contexto histórico. Luego, el contexto literario. ¿Cómo está escrito? ¿Qué palabras se está usando? ¿Por qué se está usando esas palabras? Luego, el contexto simbólico espiritual. Y hasta ahí enseñan dentro de los seminarios, porque ya el contexto simbólico espiritual en los seminarios ya no se ingresa, porque eso ya es un nivel de interpretación que lo desarrolló Maimónides, que también era mucho más antiguo que lo desarrollaban los sabios, que se llama el método Pardes. Es el método de interpretación Pardes. Traducción, paraíso. Pardes. Llegar al paraíso, eso significa. Ok, entonces, es lo que vamos a ver ahorita. Verlo también desde esos ámbitos. Contexto histórico, contexto literario, contexto espiritual. Y aquí viene algo hermoso. Hay personas que siempre están intentando forzar a la novia. ¿Cuánta gente no ha estado sobre nosotros, hablando como iglesia de Dios, iglesia de Cristo, iglesia del Mesías, diciéndonos que tienen que enseñar y enseñar, pero llega un momento en que empiezan a forzar la enseñanza para que empiecen a decir lo que están pensando los líderes y no lo que dice el texto sagrado. Entonces esto ha llevado, por un lado, claro, hay un orden, por un lado hay un proceso disciplinario como para no desviarse, que es la idea, pero en vez de tener cierto dinamismo, se vuelve tan rígido que le quiebra a la persona. Y eso ha sucedido y muchos han sido quebrantados. Esta idea guárdelo, porque esta es la idea que trabaja Marcos. Por eso le estoy diciendo. Marcos tiene esclavo a la gente. Ya voy a explicar esto, solamente doy un pequeño chispazo. Marcos trabaja la esclavitud de la gente. Vivan esclavos. No así Mateo. Mateo dice, ey, nada de sean libres por la palabra. Ya vamos a ampliar todos estos detalles. Lucas dice, una vez que eres libre por la palabra, ahora puedes adorar. Y Juan termina diciendo, eras esclavo, fuiste libre por la palabra, puedes adorar y ahora disfruta el reino. Y se conectan los cuatro en esa línea. Pero hay gente que está intentando forzar, intenta forzar y forzar y forzar, y grupos dentro de la iglesia le tienen a uno, pero cabezón. Y alguien quiere pensar diferente, ¿qué es lo que ha sucedido? Ey, momentito, tú no puedes hacer esto. Te pongo en disciplina. Disciplina a una persona mayor de edad, una persona
que incluso está pasando por momentos críticos dentro de su hogar y su familia. Y aparte de eso, por pensar diferente, le pongan disciplina dentro de la iglesia. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Ya vamos, mi querido Reinaldo, más adelante a explicar ampliamente lo que dije de cada uno de los evangelios. Qué increíble es observar la opresión que se establece porque no quieren obedecer a pensamientos que no son bíblicos, son humanos. Y por eso traen dolor a la vida de la gente. Por eso es necesario un cambio. 7 días estuvo la mujer y esos 7 días se llama proceso de perfección. 7 días es un símbolo, no es que en 7 días Dios le va a revelar. Puede tardar toda su vida y usted al final va a recibir revelación. Así que no se apresure, las cosas de Dios son conforme a su voluntad. Lo importante es que empiece, que empiece. Si empieza hoy, amén, aleluya. La plenitud y la perfección de sus 7 días. ¿Qué significa? Plenitud. Significa que yo entro en una intimidad tan especial con Dios a través del estudio de la palabra, de lo que me enseña el Mesías prometido, me enseña cosas profundas, me muestra con su estilo de vida en los 4 evangelios y yo empiezo a repetirlo. Lo repito, eso es plenitud. Lo estoy repitiendo, ¿hasta cuándo? Hasta que encarno, hasta que es parte de mí, que ahora ya no puedo dejar lo que he aprendido de Dios. Y ahí usted va a tener libertad de alma, va a disfrutar adorar a Dios. ¿Por qué? Si no, usted va a sentirse siempre prisionero de una religión, de un pensamiento religioso o de ideas simplemente de los pastores o líderes en ese ámbito. Perdonarán, pero en el proceso ya parecemos nosotros revolucionarios. Y esa es la idea, familia. Una revolución espiritual. No quedarnos nuevamente con lo mismo y lo mismo y lo mismo todos los días, pero jamás un cambio de vida. ¿No creen que es necesario que nosotros hagamos una revolución espiritual y decir, wow, la hermana Sonia, algo sucedió en su vida, ya no es la misma de antes, es diferente? Y con la palabra sabe cómo decirle las cosas. No para atacarle, sino para ayudarle en un proceso de transformación de vida. Oiga, qué hermoso. Por eso la gente le seguía a Yeshua, Jesús. Porque él no les atacaba, sino que les confrontaba con su estilo de vida, pero con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para un cambio existencial. 30 es el servicio sacerdotal, madurez, entender el propósito. Entender el propósito para qué estamos. Por eso es 30 mudas de ropa. 30 mudas es la transformación también del cuerpo. Significa nacer de nuevo. Es un cambio constante, es un cambio dinámico. Entonces las 30 piezas de ropa de lino fino y 30 mudas para la fiesta, todo eso significa que mi vida está en un proceso cambio, en un proceso diario de transformación integral de vida, y eso me muestra los 4 evangelios. Por eso cada uno trabaja desde su ámbito. No se contradicen, son ópticas basado en el proceso de cambio y transformación que tiene el libro como propósito.
que tiene el libro como propósito. Oiga, qué hermoso. En Marcos 4:12, Yeshua habla parábolas para que los que no tienen interés verdaderamente en buscarlo, no entiendan ni se salven. Veamos Marcos 4:12. Este texto a mí me tiene un poquito cabezón. Marcos 4:12. Bueno, vamos desde el 9. Entonces dijo, el que tiene oídos, oiga, que eso es un arameneísmo que significa, hey, esto es importante, estén atentos a esto. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola y le dijo, a vosotros, oiga, qué lindo. ¿Por qué? Porque eran la esposa del Cordero. Miren, a vosotros os es dado saber qué cosa. El misterio del reino. Hoy, alégrese, gócese, porque es a usted, sí, a usted, que le ha sido dado el revelar el misterio del reino. A usted. A usted. Y es por eso, dice el libro de Romanos, que los judíos tienen celo de los gentiles. Por esa causa. Porque nos está siendo revelado misterios profundos de parte de Dios. Luego, ¿qué nos dice el texto? Mas a los que están fuera, aquellos que no quieren recibir, aquellos que no quieren cambiar, aquellos que tienen su mente tan cerrada, más a ellos, dice, por parábolas todas las cosas. Es decir, les enseñen parábolas para que no entiendan. Miren lo que dice el 12, y ahí es donde yo entro en crisis. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. Estoy hablando con gente ya madura en la fe, eso espero. Gente que ya hemos venido estudiando, hemos venido analizando textos bíblicos. Pero dígale esto a una persona nueva. Pareciera que Yeshua, Jesús está diciendo, hay personas que yo no quiero salvar. Punto. Pero no porque Él no quiera salvar. Porque ya el alma de esas personas está tan cerrado en sus clipá, en sus clipots, es decir, en sus cáscaras de maldad, que ya no quieren abrir su entendimiento. Y eso es lo que dice el texto, para que viendo, vean y no perciban. O sea, no logren entender aunque esté pero así mostrado de frente. No logren comprender. Y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. Es el único texto de las Sagradas Escrituras en la cual Yeshua, Jesús dice, por eso yo no vine. A estos yo no vine a salvar. Dureza del corazón para ser más puntuales en el proceso. Tan duro el corazón de la persona que Yeshua va a decir, a ellos solo dejémosle las parábolas para que no mismo entiendan, porque no quieren entender, no quieren saber, no quieren entender este proceso. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver un poquito sobre esta parte de las sandalias y por qué nuestro amigo Mateo anda viendo dos asnas y todo lo demás. Y para ir comprendiendo un poquito sobre estos detalles. Así que volvamos una vez más a las sandalias. Y cuando nosotros volvemos a esta parte de las sandalias, y aquí está, le dice, ni sandalias, ni bordón, ni cosa por el estilo.
Pero ¿qué eran las sandalias? Y hay que irnos al contexto antiguo, especialmente el libro de Levíticos, que se establecen las leyes y los mandamientos. Pero hay uno que se ve claramente este proceso. ¿Cuál es? ¿Cuál es las sandalias? Vamos a ver el libro de Ruth. Y vamos donde nuestra amiga Ruth. Y de hecho Ruth significa amiga fiel por si acaso. Entonces vamos a Ruth. Se ha caído Ruth en mi Biblia. A ver, aquí está. En el libro de Ruth hay un momento en el cual vos, o Boaz, que es el término, quiere casarse o quiere tomar por esposa a Ruth. Pero ¿qué pasaba? No podía tomarle por esposa porque no era el pariente más cercano. Había otro pariente. ¿Sí? Veamos el capítulo 4. Dice, le voy a leer rapidito desde el 3. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. ¿Qué le está diciendo al pariente? Va con el chisme voz y dice, mira, la hermana Ruth, etcétera, los terrenos y todo, etcétera, etcétera. Tú redímele, porque esa era la costumbre. ¿Y qué le dice él? De entrada dice, claro, escuché terrenos, escuché que tiene cosas, yo le redimo a Noemí. Pero mira el 5. Entonces replicó vos, el mismo día que compres la tierra de tu mano, de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. ¿Por qué? ¿Quién era Ruth? ¿De qué línea era? Moabita. Y se da cuenta la viveza de vos, pero ese es por otro tema. Pero ¿qué le dice ahí? Miren lo que dice. El 6, y respondió el pariente, no puedo redimir, redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimirlo. El 7, había ya desde hace tiempo esta costumbre de Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quita el zapato, y no es zapato, ahí no dice zapato, ahí dice sandalia. ¿Sí? Ese es el término, sandalia. Se quita la sandalia y le daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces, veamos. Si aquí en Marcos dice sí sandalias, aquí Marcos está diciendo sí. Entonces Marcos, él es el único que puede redimir, puede traer hijos, dar hijos, porque a través de los hijos se redimía en el tiempo antiguo. Él sí puede tener hijos, pero ¿qué tipo de hijos va a presentar Marcos? Hijos espirituales. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando desde ese ámbito, tomando el contexto del Antiguo Testamento y lo que significa la sandalia, dice, tú sí llevas, tú puedes dar hijos. O sea que aquí Marcos puede tener hijos espirituales. ¿Ya? Pero ¿qué le dice a Mateo? Le nombra las sandalias, le dice, ey, 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 ey,
y le dice el texto, tú cuidadito, porque no es tu propósito, no es tu obra, no es la razón por la cual tú estás presente, dar hijos. Entonces aquí es cuidado con hijos. Para ti no es dado los hijos. ¿Por qué? Porque Marcos es la representación de la palabra. Y la palabra no da hijos, la palabra prepara a los hijos que ya han nacido. O sea que Marcos inicia con los hijos y Mateo los prepara. ¿Captamos la idea? Marcos inicia con los hijos y Mateo los prepara. No digo nada en Lucas porque no se nombra nada ahí, menos en Juan. ¿Ya? Ahora vamos con los burritos habaneros. En el libro de Marcos dice que hay un solo burrito. Pero en el libro de Mateo, ¿cuántos burritos hay? Hay 2 burritos, ¿sí? Y uno diría, ¿y por qué tuvo que establecer 2 burritos? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Por qué estaba presente 2 burritos? Ahora veamos. No solo se presenta 2 burritos, también se va a presentar en Mateo 2 endemoniados. Se va a presentar 2 leprosos. O sea, parece que Mateo o era virolo o era visco, pero estaba viendo doble. Algo sucedía, pero Mateo constantemente veía 2. ¿Por qué? Porque ve el proceso dual, palabra y espíritu. Entonces, Mateo trabaja siempre los ámbitos espirituales y físicos. Lo espiritual y también lo físico. No así el libro de Marcos. El libro de Marcos solamente observa el proceso material. Diferente a Lucas, que está observando ya un proceso de adoración, y Juan, que va más en una línea de reino. ¿Sí? Pero vamos a ver que la línea de Marcos son o están trabajando por causa de este burrito una línea más carnal, para decirlo, para presentarlo de otra forma. Ya vamos a ver por qué llego a esas conclusiones cuando continuemos nuestro estudio. Hasta aquí, amada familia. El Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, se le ha permitido, se le ha dado la potestad de hacer hijos. Hijos en la línea espiritual de aceptar a Dios, ¿no? Pero esos hijos, por causa de la dureza del corazón, se han vuelto carnales, hijos carnales. ¿Qué han necesitado? Necesitan de Mateo, aquel que le dice, cuidado con las sandalias, cuidado con llevar sandalias. No se te fue dado a ti, Mateo, tener hijos, a ti te fue dado instruir a los hijos. Para que lleves a la adoración, que es Lucas, y así disfruten el reino, que es Juan. ¿Se da cuenta? Entonces, Marcos ya va tomando una directriz de aquella línea, o que está siendo como un paralelo, como una manifestación a nuestra realidad de las iglesias que se ponen hoy y al día siguiente ya están como 100, 200 personas, porque a ellos les ha sido dado hijos. Pero ellos están siendo hijos y lastimosamente viven una carnalidad. En cambio, Mateo le dice, hey, cuidado con las sandalias.
¿Qué le ha sido dado? Tomar de estos hijos y empezar a prepararlos en la palabra de vida, en lo que realmente el Mesías instruyó para la transformación de vidas, para que así podamos disfrutar de la adoración y la vida del reino. Entonces, Mateo está viendo doble porque también Lucas también es un 5, ¿se da cuenta? Tiene una Hei. Mateo también tiene Hei. Es el reflejo de lo espiritual y lo material. Ahí están constantemente los dos en relación. Que eso ya lo analizaremos en una siguiente clase. Hasta aquí, amada familia. Ha volado la clase, ¿se da cuenta? Ya terminamos la hora, no la clase. La clase continúa. Continuamos en la preparación. Pero hasta aquí vamos observando esas contradicciones, vamos viendo cómo hay cambios, vamos observando que cada libro tiene un propósito, una causa de estar ahí. Marcos nos va a mostrar cómo es ese inicio rápido de las cosas, efusivo, pero también cómo la dureza del corazón llega al hombre al punto que las mujeres salen corriendo y no dicen nada a nadie. Ya vamos a ver la próxima semana cuando veamos los finales de cada texto. No así Mateo. Mateo ve a aquellos que han sido lastimados, endurecido su corazón y empieza nuevamente a trabajarlos. Mi querido Bolito, ahí hay una idea estupenda de ese primer amor. Ese primer Muchas amor. gracias. Sí, mi querido Bolito. Entonces, familia, cuando observamos estos detalles, ahí nos empezamos a preguntar, parece que todavía andamos entre Marcos, ¿no? Con el corazón duro, que estamos recién acercándonos a Mateo, empezando a estudiar la Biblia, la palabra, empezando a analizar la palabra, empezando a ver la palabra. Recién ahorita estamos como entrando en ese proceso. Y cuando entremos en ese proceso entenderemos lo que es la verdadera adoración para disfrutar del reino. Disfrutar del reino. Pero cuidado, porque Marcos, en el símbolo que estamos hablando, no en el libro, no en el contenido del libro, el símbolo que estamos trabajando, el pensamiento actual de ese libro, en su símbolo, puede mantenernos presos y endurecidos el corazón. Vamos a ver también cuando estaban en la barca, que el de Marcos va a decir, mas ellos estaban con el corazón duro. En cambio, Lucas, ellos le adoraron. Mateo, postrándole, le dieron honra. Pero Marcos, duros de corazón. Mi querida pastora Isabel, parece que tiene usted una duda, una pregunta o algo. ¿No? Ok. Muy bien, amada familia. Espero que en algo hayamos podido ampliar el conocimiento. Próxima semana estaremos viendo otras contradicciones y ya vamos a ir aterrizando, ¿sí? Ya poco a poco estamos yendo aterrizando de por qué 4 y no 5 y de por qué 3 y de por qué 4 y no 3. Ya vamos lentamente llegando a ese punto, pero familia, si estamos en Marcos con el corazón duro, carnal, les pido, familia, les ruego en el nombre del Señor, empecemos a vivir la palabra. ¿Y qué es vivir la palabra? Encarnarla, perfeccionarla. Muéstrame, Señor, y el estudio. Muéstrame, Padre, y el estudio. Muéstrame, Señor, y el análisis del texto sagrado. Muéstrame, Dios, y la investigación. Muéstrame, Dios, y la preparación. Porque solo ahí, con Mateo, ya en nuestro corazón, adoraremos como Lucas y disfrutaremos el reino como Juan.
Baruch Hashem, amada familia, el santo bendito sea, les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Finalicemos este tiempo con un tiempo de oración, un tiempo de petición, ¿sí? Dice que le pongamos un ratito la pizarra. Ok, ahí está, mi querido. Listo la pizarra. Y voy a pedirle a mi querido Bolito, guíenos en oración, por favor, para finalizar este tiempo de estudio que hemos tenido esta noche. Amén. Oremos, mis hermanos. Mi Dios, mi Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso en el cual podemos aprender un poco más, Señor, el mensaje que tú nos dejaste, Padre, a través de tus discípulos. Y gracias, Padre, por lo maravillosa que es tu palabra, por lo que nos enseña, Señor, estos misterios, Señor, espirituales que podemos aprender, que nos motivan, que nos emocionan a seguir aprendiendo de ti, mi Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida del pastor Isaías, de su esposita Salma y de todos los que están en este momento, Señor, escuchando tu palabra. Te pido que bendigas sus vidas, que nos proteja, Señor, en medio de esta pandemia, que sigamos siendo precavidos, precautelosos, Señor, y que evitemos aglomerarnos para no tener que lamentar, Señor, para que no pasemos por esa enfermedad, mi Dios. Gracias te damos por esta noche, mi Padre. Te oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Qué maravilloso. Amada familia, que el Señor les bendiga grandemente.